quiero presentarte lo que he llamado prácticas complementarias de la lección tercera. Y el objetivo final es construir este superregenerativo de 3 transistores de radio Bombay, que yo lo tuve, estamos ahora digamos en una electrónica añorante, yo lo tuve cuando era joven y la verdad que era una maravilla de receptor. Lo estoy reproduciendo todo con material de desguace y ya es menos maravilloso que en aquel tiempo. Bueno, puede ser también que a lo mejor en aquel momento cualquier cosa impresionaba más que ahora, no lo sé, pero lo vamos a trabajar. Pero claro, para llegar a hacer este superregenerativo de 3 transistores, quiero que conozcamos pues las cosas que de alguna forma Maimó, en la tercera lección de transistores, las deja un poco, diría, al descubierto, no profundiza. Yo quiero profundizar un grado más y eso es lo que me va a resultar complicado, pero lo vamos a intentar. Nos vamos a ir a unos apuntes de la Universidad de Vigo que están muy bien, son muy concretos y yo creo que puede ser una buena referencia. Primero, define 2 parámetros, uno que es alfa, que no ha hablado ni yo ni habló Maimó, que alfa es la intensidad de colector partido por la intensidad de emisor, aproximadamente casi 1, ya que la intensidad de base es muy pequeña. Y otro que sí habló Maimó, por supuesto he hablado yo, que es beta, que es la ganancia del transistor. Maimó ahí sí que incide, dice que variaciones de corriente de la base producen variaciones de la corriente de colector. Entonces, digamos, la relación que une ambas es la ganancia del transistor, que es beta. Luego, beta es igual a la intensidad de colector partido por la intensidad de base. Aproximadamente en los transistores alrededor de 100, un poquito, yo diría que superior a 100, depende del tipo de transistor. Bien, nosotros sí que habríamos hablado de lo que era un transistor al corte. Te acordarás que además montamos el montaje que está ahí, el esquema en la parte inferior, que cuando yo levantaba, es decir, cuando levantaba la intensidad de base, es decir, quitaba el miliamperímetro probablemente que estaba sensando esa intensidad de base, ya no había nada de intensidad de colector y por supuesto no había intensidad de emisor. Entonces decíamos que ese transistor estaba al corte. También hicimos lo que es polarizar en directo la unión base-emisor y en inverso la unión base-colector. Y en él pudimos ver cosas muy interesantes. Vimos cómo cuando decíamos que conducía, la tensión que había en base emisor era 0,6 voltios aproximadamente si estábamos trabajando con un transistor de silicio y 0,2, 0,3 si estábamos trabajando con un transistor de germanio. Pero además vimos, y lo que hemos dicho antes, lo que insistía Maimó, que pequeñas variaciones de corriente en la intensidad de base me producían, pues digamos, grandes variaciones de la intensidad de colector. Entonces estamos diciendo que ese transistor está trabajando en zona activa. Los apuntes de esta universidad son bastante precisos y entonces dicen que la intensidad de colector, nosotros siempre ponemos como intensidad de colector es igual a beta más, siendo beta la ganancia, multiplicado por la intensidad de base, pero ya digo, estos apuntes dicen la intensidad de colector es algo más todavía y entonces dicen es más, es decir, a lo anterior le sumo beta más 1 multiplicado por I sub C0, que es lo que llaman la corriente de saturación inversa de la unión colector-base. Pero este término es muy bajo, esa corriente inversa de la polarización colector-base, y yo lo voy a despreciar. Y todos nuestros cálculos quedarán siempre como que la intensidad de colector es beta veces la intensidad de la base. Y por último me queda lo que decimos trabajando en zona de saturación. Es cuando ya no hay esa linealidad, que la intensidad de colector ya no es igual a beta veces la intensidad de la base, y queda, digamos, en unas características bastante singulares. Y las características singulares que quedan es que cuando estamos en una polarización de ese tipo en saturación, el voltaje base-emisor es aproximadamente 0,8 voltios, ya no estamos hablando de 0,6 ni 0,7, estamos hablando de unos 0,8 voltios. El voltaje que existe entre colector y emisor se queda fijado más o menos alrededor de 0,2 voltios, que es todo y sale como consecuencia que, por supuesto, tengo ahora la unión base-emisor polarizada en directo como siempre, pero con estas tensiones que yo te he dicho que es en la situación que estamos en saturación, la unión colector-base también queda polarizada en directo. Digamos, casi eso fijado por la física del semiconductor por estar en estado de saturación. Este es el famoso cuadro que puedes ver en internet, mucha gente lo propaga. Si no es este, es uno similar, pero que yo cuestiono un poco.
pero sí que me va a valer ahora para hacer un resumen de lo que he dicho. ¿Qué pasa cuando un transistor está en corte? Cuando está en corte, la intensidad de base es aproximadamente muy próxima a 0 o es 0. Ahí dice que si está en corte, siempre que la intensidad de base sea menor que 0,1 miliamperios. Bueno, eso ya sería hasta cuestionable. Pero vale, lo que sí que es verdad que está en corte cuando la intensidad de colector es 0 y cuando la intensidad de base es muy baja. ¿Qué otra característica da? Cuando está en corte, efectivamente el voltaje que tengo yo, un colector emisor, es el de la fuente de alimentación, que es en este caso VCC, es la pila que yo tengo polarizando lo que en este caso es el circuito de colector. Si estoy en activa, ya hemos dicho que una de las cosas que acontece es que la intensidad de colector es beta veces la intensidad de base. Es verdad que el voltaje colector emisor pues ronda entre lo que es el corte, es decir, cuando está en VCC y 0 voltios, sí, ya lo veremos después en el concepto de recta de carga, y además dice que el voltaje base emisor, y ahí yo discrepo un poco, dice que pues, está comprendido entre 0,7 voltios y menor que 2 voltios. Bueno, yo te diría que en activa generalmente está, pues eso, 0,6, 0,7, y ya dudaría yo si tengo un transistor que en la base emisor tengo una tensión de 1,5, dudaría yo que estuviese en activa, ¿vale? Y por último ya la saturación, en la que dice que ya no hay un seguimiento de la intensidad de colector respecto a la intensidad de base, que el voltaje colector emisor dice ahí que es 0 voltios, pero por las características de los transistores, el voltaje colector emisor suele ser alrededor, me parece que lo he dicho antes, de 0,2 voltios, así como el de saturación de la base emisor suele ser alrededor de 0,8 voltios. Ahora me gustaría que hiciésemos algún problema. Maimón no entra nunca en números, pero a mí sí me gustaría cuantificar un poco en qué orden de magnitud nos estamos moviendo y cómo nos estamos moviendo. Entonces, ese circuito básico que ves a la izquierda, hay una malla constituida por la pila de 5 voltios, la resistencia de 100K y la unión base-emisor de ese transistor. Entonces nosotros podemos decir que la intensidad que circula por esa malla será 5 voltios, que es lo que da la pila, menos la caída que tengo en base emisor, que él dice que está en activa y que tiene 0,7, partido por la resistencia, que la resistencia es de 100K. Quien a él le sale trabajando en amperios, le da 4,3 por 10 elevado a menos 5 amperios. Si hubiera trabajado en miliamperios, podría haber hecho, en vez de partir por 100K, o sea, por 100 por 10 elevado a 3, podría haber quitado el 10 elevado a 3 y estaría trabajando en miliamperios. Trabajando en miliamperios sería 4,3 por 10 elevado a menos 2, si no me equivoco. Eso es la intensidad de base. ¿Cómo verás? Es una intensidad de base muy baja. Alguien podría decir, viendo la presentación anterior, que estaba al corte. Bueno, él no, él supone que en esas características está en activa y entonces dice, ¿qué intensidad de colector tengo si esto está en activa? Pues la intensidad de colector que yo tengo si está en activa, la intensidad de colector será igual a beta veces la intensidad de base. Como la beta es de un valor que lo pone ahí, de 100, no lo encontraba, el valor es de 100, al final me sale que tiene una corriente de colector de 0,0043 amperios, o lo que es lo mismo 4,3 miliamperios. Es muy sencillo y no exige más explicación. Otro caso muy sencillo es el que estás viendo, muy sencillo cuando el interruptor está en on, porque toda la corriente que sale de la pila pues pasa por la resistencia de 100K y va a masa, con lo cual a la base no va absolutamente nada de corriente, luego la intensidad de base es 0, la intensidad de colector es 0 y la intensidad de emisor es 0. Ya hemos contestado a la primera pregunta. En este momento, en esa situación, el transistor trabaja al corte. En el supuesto que el interruptor estuviese abierto, aquí ya se arma un lío entre el enunciado y lo que de alguna forma ha reflejado en lo que es el dibujo. El lío que se ha armado es que él dice que el voltaje que hay entre colector y emisor cuando está en saturación es de 0,2 voltios y en cambio ahí ha escrito 0,7 y luego dice que el voltaje base emisor que hay en saturación es 0,7 y ahí refleja 0,2. Bueno, se ha equivocado. Nosotros lo vamos a hacer de acuerdo al enunciado, que es más lógico. Entonces, de acuerdo al enunciado, la intensidad de colector que yo tendré que está pasando por ese circuito será igual
al voltaje que tengo en los extremos, que en este caso son 30 voltios, menos la caída que tengo en colector emisor en saturación, que es de valor 0,2, partido todo eso por la resistencia de colector, que en este caso es de 2K. Entonces, como está trabajando del miliamperios, no pone 2000 ohmios, pone 2. Entonces, claro, el resultado no le sale en amperios, sino le sale en miliamperios. Con lo cual, con la corrección que yo he hecho de acuerdo al enunciado, la intensidad que está pasando por el colector es 14,9 miliamperios. Ahora me voy a lo que es la malla de la base. Y entonces, para calcular la intensidad de base, será igual a la fuente de alimentación, que en este caso es 30 voltios, menos la caída de base emisor en saturación, que son 0,7, partido todo eso por la resistencia por donde está pasando esa intensidad de base, que es una resistencia de 100K. Aquí igual voy a operar con 100 en vez de con 100K, y entonces me sale que es igual a la tensión que yo tengo, que he dicho que estoy alimentando con 30, menos 0,7 partido todo por 100. Y eso al final me sale 0,293 miliamperios. Mira, y ahora lo que quiere ver verdaderamente, que eso sí, que esa hipótesis de saturación era correcta. Bueno, pues hace una cuenta, yo diría que como curiosa. Primero lo que hace es multiplicar la ganancia, que es 60, por esa intensidad de base. Y ese producto sale 17,58 miliamperios. Bien, pero nosotros hemos calculado que la intensidad de colector era 14,9 miliamperios. Luego veo que la intensidad de colector no es igual a la ganancia por la intensidad de base, sino que es menor. Y entonces esto a él le sirve para decir que está en saturación. Ahora quiero que veamos las curvas que tiene un transistor cuando está trabajando en emisor común. Entonces puedes ver cómo en el eje de abscisas es el voltaje colector emisor que hay en los extremos de ese transistor. En el eje Y o en el eje de ordenadas lo que tenemos es la intensidad de colector y tengo distintas curvas dependiendo de la intensidad de base que está circulando. Pero, ¿para qué me sirve a mí esa característica del transistor? Bien, me sirve para elegir el punto de trabajo. Pero es que además, viendo esas gráficas, puedo definir lo que son la zona de corte y la zona de saturación y la zona de activa. ¿Cuál es la zona de corte? La zona de corte, tú sabes que la intensidad de base es 0, la intensidad de emisor es 0 y la intensidad de colector es 0. Luego, como verás, es la zona que está totalmente próxima al eje de abscisas. ¿Cuál es la zona de saturación? Cuando el transistor está en saturación, por la física del semiconductor, el voltaje colector-emisor que hay en sus extremos, pues se suele aproximar a unos 0,2 voltios. Luego puedes ver que es la zona que está muy próxima al eje Y o eje de ordenadas. Y lo que está entre esas dos es lo que podemos decir que es la zona activa del transistor. Ahora quiero que veas un concepto que sale mucho, que es la recta de carga, es decir, buscar el punto óptimo de polarización de un transistor, trabajando en este caso en zona activa, como un amplificador, ya luego hablaremos de clase A, pero trabajando en lo que es la zona activa, por supuesto. Y entonces vamos a ver un poco las ecuaciones de ese montaje tan básico que estás viendo. En lo que puede ser la malla de base tenemos una alimentación de 5 voltios, que es la que me produce una corriente de intensidad de base que va a pasar por la resistencia de 200K, después va a pasar por la unión base-emisor para ir luego a lo que es el negativo de la pila. Entonces, poder establecer en esa malla y decir que la intensidad de base es igual a 5 menos la caída que yo tengo en activa, él ha dicho en este caso la unión base-emisor, le he puesto 0,7, partido por 200K. Pues operando eso me sale una intensidad de base de 0,0215 miliamperios. Bien, ahora, como está en activa, yo lo que voy a hacer es irme a la otra malla, digamos a la malla de colector. Y voy a decir que la tensión que tengo en la pila, que son 10 voltios, será igual a la caída de tensión que tengo en la resistencia. La caída de tensión que tengo en la resistencia es el valor de la resistencia, que es 3K,
multiplicado por el valor de la intensidad de colector. La intensidad de colector era la de base multiplicado por 100. Eso es la caída que tengo en la resistencia, más la caída que tengo en lo que es el transistor, que será el voltaje colector-emisor. Y todo eso es igual a 10. Bien, pues despejando me sale que el voltaje colector-emisor que tengo en esa situación es 3,55 voltios. Bien, pues ahora voy a construir la recta de carga para esa configuración. Entonces, yéndonos a la malla precisamente de lo que es el colector, me sale que cuando la intensidad de colector es 0, yo tengo un voltaje colector-emisor igual a lo que es la pila. Es decir, que el voltaje colector-emisor para intensidad de colector 0 es 10 voltios. Ese es el valor de 10 voltios que ves en el eje de abscisas. Cuando la tensión voltaje colector-emisor es igual a 0, la intensidad que está atravesando el circuito es los 10 voltios partido por el valor de la resistencia, que es 3K. Y eso sale 3,3 miliamperios, que es el valor que puedes estar viendo en el eje Y o eje de ordenadas. Entonces, con 2 puntos me definen una recta. Yo trazo la recta que ves, que digamos que tiene su origen en abscisas en 10 y en ordenadas en 3,3 miliamperios. Y de tal forma que esa recta veo que a la intensidad de base de 21,5 microamperios lo corta esa recta en el punto Q, que es el punto de trabajo. ¿Qué tiene de bueno ese punto Q? Ese punto Q tiene de bueno, tal y como está ahí, que puede hacer excursiones de la intensidad de base sin llegar en ningún momento a lo que es la zona de saturación ni llegar a la zona de corte, es decir, lo he puesto en un punto más o menos medio. Hay una página muy buena del Ministerio de Educación y Ciencia, el PENETIC, que dice lo que yo en pocas palabras te voy a intentar resumir. Ves el montaje que ha hecho en emisor común a la izquierda, en la parte inferior. Ves la señal sinusoidal que le está metiendo y la señal sinusoidal que tiene a la salida. ¿Y por qué está, digamos, invertida un desfase de 180 grados? Muy sencillo. Cuando yo estoy, suponte, en el ciclo positivo, estoy, en este caso, este es un transistor NPN, estoy polarizando más fuerte la base, con lo cual habrá más corriente de base y habrá más corriente de colector. Si hay más corriente de colector, hay más caída de tensión en la resistencia de colector. Luego, como yo estoy sacando la señal en lo que es voltaje, digamos, en lo que es el colector, la tensión de voltaje colector-emisor me disminuirá, porque ten en cuenta que la total es igual a lo que cae en la resistencia más el voltaje colector-emisor. Si el voltaje que cae en la resistencia es mayor y si se tiene que cumplir esa ecuación, significa que el voltaje colector-emisor tiene que ser menor. Y en caso contrario, cuando estoy en el ciclo negativo de entrada. Eso, llevado a una forma gráfica, es un poco lo que él quiere hacer trabajando alrededor del punto de trabajo de este transistor. Y verás que lo que hace es variaciones de lo que es la intensidad de colector que provienen de unas variaciones de la intensidad de base. Ten en cuenta que estas curvas muy próximas que están ahí al punto Q son de intensidad de base. Estas variaciones de intensidad de base que yo tengo se manifiestan como variaciones de intensidad de colector y después abajo se están manifestando como variaciones del colector emisor. Y luego ya concluye diciendo que si el transistor está saturado, lo que acontece es que hay recorte en la salida de los picos negativos. O sea, si fuese con un osciloscopio y lo pusiese ahí, entre lo que es masa y el colector, vería un recorte de los picos negativos. Y si estoy en corte, lo que vería es un recorte de los picos positivos. Ahora, lo único que dicen en esta nueva imagen que estás viendo es ese condensador paralelo que ya hemos hablado de él, que ponemos en paralelo con la resistencia del emisor, de tal forma que para las señales alternas fluyen por ese condensador para llegar a masa sin ningún obstáculo. Se lo hemos dicho muchas veces que es igual que cuando se pone eso en paralelo en una lámpara en lo que es
el cátodo. Muchas veces el cátodo va con una resistencia a masa y en paralelo suele llevar un condensador electrolítico. Bueno, pues aquí lo ha puesto en transistores y, como insisto, de esto ya hemos hablado. Quiero terminar esto que llamo prácticas de lo que es la lección tercera de transistores, pero iba a ser más largo este vídeo. Luego este será prácticas 1 de la lección tercera y luego habrá un prácticas 2 de la lección tercera, complementarios de la lección tercera. ¿Qué es lo que estás viendo ahí? Pues estás viendo un amplificador montado en emisor común y con la curva de carga que ya, con la recta de carga que ya conoces. Y él ha hecho aquí una apreciación muy gráfica, quizá no del todo exacta, porque lo que ha dibujado en el eje de abscisas es la señal de entrada. Bueno, ahí sabes que va voltaje colector emisor, no va señal de entrada. Pero para lo que él quiere, digamos, explicar, que es un amplificador en clase A, luego hablará de clase B, luego de clase AB y de clase C, poner ahí eso como si fuese señal de entrada lo deja como muy gráfico y yo lo mantengo, por supuesto. Como puedes ver, haciendo que el punto de trabajo, ese punto Q del transistor, esté en el punto medio de la recta de carga, yo tengo mucha excursión de señal para que la señal no se me distorsione a la salida y pueda tener una linealidad perfecta con la señal de entrada. Te habrás fijado que haya o no señal, siempre en ese punto Q tenemos 2,15, bueno, digo 2,15 miliamperios porque es lo que teníamos en el ejemplo anterior, numérico que hemos hecho. Tenemos una corriente que está atravesando la resistencia, que por supuesto está gastando a la batería y que no hace nada, es decir, cuando no hay señal no hace nada, pero está gastando. Luego vemos que este amplificador en clase A, siendo elemental, básico y además muy lineal, tiene ese problema, tiene el problema de la eficiencia en cuanto a su rendimiento, es decir, está consumiendo aunque no esté amplificando. Para aumentar la eficiencia, pues se diseñaron amplificadores en clase B. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? Que tanto el transistor TR1 como el TR2 están al corte y solamente actúan cuando tienen una señal de entrada. Ya sabes que son los famosos transistores complementarios, de tal forma que uno amplifica las partes positivas de la sinusoide y el otro las partes negativas. Cuando no hay señal, no hay ningún consumo porque ambos están al corte. Esto que ya digo que no es un montaje que además nunca me han gustado los complementarios, sí que es verdad, tiene la gran ventaja que su eficiencia respecto al gasto de energía es muy superior, pero en cambio tienen algunos problemas, como puede ser justo esa zona de empezar a conducir. Ten en cuenta que ahí hay que vencer la conducción de la base emisor, esos 0,6 voltios, y eso puede dar una cierta distorsión justo casi en los pasos por cero. Si lo quisiéramos ver de una forma gráfica, aunque ya digo, esta curva no es la mejor, carece de un cierto rigor, pero si nosotros estamos viendo esa sinusoide como la señal de entrada, lo que sí podemos ver es que solamente en los ciclos positivos conduce. El transistor está al corte, es decir, la intensidad de colector está en cero, pero en el momento que le llega un ciclo positivo, es capaz ese transistor de conducir y lo que en este momento nos está amplificando es media onda. Luego llega la otra media por el complementario y de esta forma completo la onda original de entrada. Hemos dicho que esa estructura en clase B tiene el problema justo de las señales que están muy próximas a cero. Bien, para superar ese problema, lo que ahora se pretende es lo que se llama amplificadores en clase AB. Es un poco de clase A y un mucho de clase B. Es decir, poner el punto de polarización muy próximo a lo que puede ser la zona de abajo, la zona de corte. De esta forma consigo que no tener esa barrera que me aparece en voltaje base emisor y me sale ya esa distorsión de cruce que acontecía en los pasos por cero se subsana.
Para ello lo que tengo que hacer es una pequeña polarización de la base emisor, que la consigo de una forma muy gráfica mediante unas pilas ahí, o de una forma ya, digamos, más elegante, más práctica, es con unas resistencias que puedan producirme esa caída que me provoquen que haya una pequeña tensión, digamos, en esa unión base emisor, para que esto quede polarizado no en el corte, sino un poquito más que el corte, más hacia arriba, más yendo hacia activa. Nuevamente son otras formas de polarizar este tipo de estructuras que nos permiten evitar esa distorsión de corte. Verás que en uno lo hacen también con resistencias y en el otro incluso lo hacen con unos diodos que los puedes ver ahí representados. Volvemos a esta gráfica por supuesto tan visual que vemos cómo ese punto Q de polarización está un poquito más arriba que en la zona de corte, llevándolo ya hacia activo, un activo más, de tal forma que me permite que esa señal de entrada no solamente se amplifiquen lo que es el semiciclo positivo, sino también un poquito de lo que es el negativo. De esta forma consigo evitar la distorsión de cruce y por eso esto se llama una polarización o una clase de amplificador AB. Y por último, sería un amplificador en clase C, de tal forma que ese transistor está polarizado, digamos, en forma de corte más que el corte. Y por eso necesito una señal, digamos, positiva, pero de esa señal positiva no se va a amplificar toda, sino solamente se va a amplificar una parte, ya que yo he tirado mucho hacia abajo en el corte, lo que es la parte más alta de esa señal, la que tiene más amplitud, esa quedará amplificada, el resto no. Y alguien puede decir, ¿para qué sirve esto? Si esto al fin y al cabo no es más que un trozo de la señal. Bueno, verás que en ese circuito lo que pone después en colector como carga es un circuito sintonizado. De tal forma que lo que hace es, hay una oscilación mantenida y la mantiene a costa de la energía que le va dando con una frecuencia determinada, pero que le da pelotazos, o sea, le da golpes, ¡paf! 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 De tal forma, no sé, suponte a 100 MHz, pues, pero no le da todo el ciclo, sino simplemente le da, ya sabes que si no se amortiguaría la oscilación, le da energía para mantener la oscilación. Es decir, esto se emplea mucho en emisoras de radio. De esa forma permite hacer muy eficiente lo que es el consumo de energía de esa emisora. Mira qué buena imagen que de forma muy visual nos dice la eficiencia que se tiene dependiendo del tipo de clase de amplificador que tienes. Puedes ver que el menos eficiente es el clase A. Después está el clase AB, que es más eficiente. Después está el clase B. Sería más eficiente el clase B, efectivamente. O sea, el menos el A, el AB un poco más que el A, el B más que el AB y por último, de los que hemos estudiado, está el C. Como te he dicho, es el que tiene que ir asociado a un circuito oscilante, un circuito sintonizado, y lo único que hace eso es que no se amortigüe la oscilación. Y por último se citan otros amplificadores ya de clase D, tal, hasta la T, pero que ya son de una técnica distinta y no los estudiamos. El siguiente vídeo, que le vamos a llamar Prácticas Complementarias 2 de la lección tercera, sí es verdaderamente ya prácticas con elementos físicos, con transformadores, con transistores, con todo ello que pretendo y, por supuesto, como siempre he dicho, intentando hacer ese receptor de Bombay. Y lo que haremos ahora será la parte esta de amplificación, porque tenemos ya estos conocimientos básicos que nos van a permitir hacer un análisis precisamente de lo que es ese amplificador de Bombay. Ha sido largo, a lo mejor ha sido duro, pero te agradezco el tiempo que le has dedicado. Muchas gracias.